Orden Mundial de Henry Kissinger. Capítulo 6. Continuación. Una perspectiva a más largo plazo. Las tensiones potenciales entre una potencia establecida y otra en ascenso no son nuevas. Es inevitable que la potencia en ascenso impacte sobre algunas esferas hasta entonces tratadas como prerrogativa exclusiva de la potencia establecida. Del mismo modo, la potencia en ascenso sospecha que su rival intentará aplastar su crecimiento antes de que sea demasiado tarde. Un estudio realizado en Harvard ha mostrado que de 15 casos de la historia en los que interactuaron una potencia en ascenso y una establecida, 10 terminaron en guerra. Por tanto, no resulta sorprendente que importantes pensadores estratégicos de ambos lados invoquen patrones de conducta y experiencias históricas para predecir la inevitabilidad del conflicto entre las dos sociedades. Del lado chino, muchas acciones estadounidenses se interpretan como planes para impedir el ascenso de China, y la defensa de los derechos humanos por parte de Estados Unidos es vista como un proyecto destinado a minar la estructura política interna de los chinos. Algunas figuras de envergadura describen la llamada política de pivote de Estados Unidos como la precursora de una estrategia definitiva destinada a mantener a China permanentemente en una posición secundaria. Una actitud todavía más notable porque hasta este mismo momento no ha comportado ningún nuevo despliegue militar significativo. Del lado estadounidense, se teme que una China en crecimiento socavará sistemáticamente la preeminencia de Estados Unidos y, por tanto, la seguridad del país. Grupos importantes, haciendo una analogía con la Unión Soviética durante la Guerra Fría, piensan que China está decidida a alcanzar el dominio militar y económico en todas las regiones circundantes, y así, en última instancia, la hegemonía. Las sospechas de ambas partes se ven reforzadas por las maniobras militares y los programas de defensa del otro, aunque sean normales, es decir, un conjunto de medidas que cualquier país razonablemente tomaría en defensa de sus intereses nacionales, tal como se los entiende en líneas generales. Son interpretados en términos muy pesimistas. Cada lado tiene la responsabilidad de ocuparse de que sus despliegues unilaterales y su conducta no desaten una carrera armamentista. Los dos países necesitan recordar la historia de la década anterior a la Primera Guerra Mundial, cuando el surgimiento gradual de una atmósfera de recelo y confrontación latente fue escalando hasta la catástrofe. Los líderes de Europa cayeron por sí solos en la trampa por su planificación militar y su incapacidad de separar lo táctico de lo estratégico. Otros dos temas contribuyen a la tensión de las relaciones sino-estadounidenses. China rechaza el postulado de que la difusión del libre comercio propicia el orden internacional y que la comunidad internacional tiene la obligación de promoverlo, y especialmente de aplicar su percepción de los derechos humanos mediante la acción internacional. Estados Unidos quizá pueda ajustar la aplicación de su percepción de los derechos humanos en relación con prioridades estratégicas. Pero a la luz de su historia y las convicciones de su pueblo, nunca podrá renunciar a estos principios. Del lado chino, la opinión de la élite dominante sobre el tema fue expresada así por Deng Xiaoping. En realidad, la soberanía nacional es mucho más importante que los derechos humanos, pero el grupo de los 7 u 8
con frecuencia infringe la soberanía de los países pobres y débiles del tercer mundo. Su discurso sobre los derechos humanos, la libertad y la democracia solo pretende salvaguardar los intereses de los países fuertes y ricos que aprovechan su fortaleza para abusar de los países débiles y que buscan la hegemonía y practican la política del poder. No es posible ningún compromiso formal entre estas dos perspectivas. Evitar que el desacuerdo degenere en conflicto es una de las principales obligaciones de los líderes de ambas partes. Un tema más inmediato concierne a Corea del Norte, un país al que indudablemente puede aplicarse el aforismo decimonónico de Bismarck. Vivimos una época maravillosa en la que el fuerte es débil por causa de sus escrúpulos, y el débil se hace fuerte por causa de su audacia. Corea del Norte no está gobernada por ningún principio aceptado de legitimidad, ni siquiera por el comunista. Su principal logro ha sido construir unos pocos artefactos nucleares. No tiene capacidad militar para entrar en guerra con Estados Unidos, pero la existencia de estas armas ha generado un impacto político que excede con creces su utilidad militar. Incentivan a Japón y Corea del Sur a dotarse de armas nucleares militares similares. Envalentonan a Pyongyang a correr riesgos desproporcionados respecto a sus capacidades, lo que conlleva el peligro de otro conflicto en la península de Corea. Para China, Corea del Norte encarna legados complejos. A ojos de muchos chinos, la guerra de Corea es un símbolo de la determinación de su pueblo de poner fin a un siglo de humillación y plantarse en el escenario mundial, pero también una advertencia contra involucrarse en guerras cuyos orígenes China no controla y cuyas repercusiones pueden tener graves consecuencias imprevistas a largo plazo. A ello se debe que China y Estados Unidos hayan adoptado posiciones análogas en el Consejo de Seguridad de la ONU, exigiendo que Corea del Norte abandone, no que restrinja, su programa nuclear. Para el régimen de Pyongyang, abandonar las armas nucleares bien podría implicar la desintegración política. Pero el abandono es precisamente lo que ambos países han exigido públicamente en las resoluciones de la ONU que han promovido. Los dos necesitarán coordinar sus políticas en la contingencia de que sus objetivos expresos se hagan realidad. ¿Será posible fusionar las preocupaciones y las metas de ambas partes respecto de Corea? China y Estados Unidos podrán concretar una estrategia colaborativa en pos de una Corea unificada y desnuclearizada que implique más seguridad y más libertad para todas las partes? Sería un gran paso hacia el nuevo tipo de relaciones entre grandes potencias, tan frecuentemente invocado y que tanto tarda en concretarse. Los nuevos líderes chinos reconocen que la reacción de la población a su vasta agenda es imposible de prever. Están navegando en aguas inexploradas. Pueden no querer aventurarse en el extranjero, pero resistirán las intrusiones sobre los que definen como sus intereses centrales, quizá con mayor insistencia aún que sus predecesores, precisamente porque se sienten obligados a explicar los ajustes inevitables de toda reforma, redoblando el énfasis en el interés nacional. Cualquier orden internacional que comprenda a Estados Unidos y China debe implicar un equilibrio de poder. Pero la gestión tradicional de ese equilibrio tendrá que ser mitigada por un acuerdo sobre las normas y reforzado por elementos de cooperación. Los líderes de China y Estados Unidos han reconocido públicamente
el interés común de ambos países por alcanzar un resultado constructivo. Dos presidentes estadounidenses, Barack Obama y George W. Bush, han acordado crear con sus pares chinos, Xi Jinping y Hu Jintao, una alianza estratégica en la región del Pacífico, que es una manera de preservar el equilibrio de poder y al mismo tiempo reducir la amenaza militar que éste representa. Hasta el momento, las declaraciones de intenciones no han sido refrendadas con pasos específicos en la dirección convenida. Una alianza no se hace con proclamas. Ningún acuerdo puede garantizarle un estatus internacional específico a Estados Unidos. Si empieza a ser visto como una potencia declinante, es una cuestión, no un destino. China y otros países se apropiarán de gran parte del liderazgo mundial que América ejerció durante casi todo el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, tras un interludio de disturbios y revueltas. Muchos chinos ven a Estados Unidos como una superpotencia que ya no está en su apogeo, pero el liderazgo de China también reconoce probadamente que este país conservará una significativa capacidad de liderazgo en el futuro previsible. La esencia para edificar un orden mundial constructivo es que ningún país en concreto, ni China ni Estados Unidos, esté en posición de ocupar por sí solo el papel de liderazgo mundial como lo ocupó Estados Unidos en el periodo inmediatamente posterior a la Guerra Fría, cuando era material y psicológicamente dominante. En Asia Oriental, Estados Unidos no funciona tanto como una entidad equilibradora, sino como parte integral del equilibrio. En los capítulos anteriores, hemos mostrado la precariedad del equilibrio cuando el número de actores es pequeño y un cambio de lealtades puede resultar decisivo. Un enfoque puramente militar del equilibrio en Asia Oriental puede conducir a alineamientos todavía más rígidos que los que produjo la Primera Guerra Mundial. En Asia Oriental existe algo parecido a un equilibrio de poder entre China, Corea, Japón y Estados Unidos, con Rusia y Vietnam como participantes periféricos. Pero difiere de los equilibrios de poder históricos en que el centro de gravedad de uno de los protagonistas, Estados Unidos, está localizado lejos del centro geográfico de Asia Oriental, y sobre todo en que los líderes de ambos países, cuyas fuerzas militares se conciben a sí mismas como adversarias en sus informes y pronunciamientos militares, también proclaman la asociación como una meta en cuestiones políticas y económicas. Entonces resulta que Estados Unidos es aliado de Japón y socio proclamado de China. Una situación comparable a la de Bismarck cuando equilibró su alianza con Austria, firmando un tratado con Rusia. Paradójicamente, fue esa ambigüedad la que preservó la flexibilidad del equilibrio europeo, y su abandono, en nombre de la transparencia, inició una serie de crecientes confrontaciones que culminaron en la Primera Guerra Mundial. Durante más de un siglo, desde la política de puertas abiertas y la mediación de Theodore Roosevelt en la guerra ruso-japonesa, Estados Unidos ha sostenido el objetivo inamovible de prevenir la hegemonía en Asia. En las condiciones contemporáneas, es una política inevitable en China mantener las fuerzas potencialmente adversarias lo más lejos posible de sus fronteras. Los dos países navegan en ese espacio. La preservación de habilidad para asegurar que la competencia no exceda los ámbitos político y diplomático. En la Guerra Fría, la preservación de la paz depende de la restricción con que persiguen sus objetivos y de su habilidad para asegurar que la competencia
no exceda los ámbitos político y diplomático. En la Guerra Fría, eran las fuerzas militares las que definían las líneas divisorias. En el periodo contemporáneo, esas líneas no deberían ser definidas primordialmente por un despliegue militar. El componente militar no debería concebirse como la única o incluso la principal definición del equilibrio. Paradójicamente, los conceptos de asociación deben convertirse en elementos del equilibrio de poder moderno, especialmente en Asia, un enfoque que, de ser promovido como principio abarcador, sería tan inaudito como importante. La combinación de la estrategia del equilibrio de poder con la diplomacia colaborativa no podrá acabar por sí sola con todos los aspectos antagónicos, pero sí mitigar su impacto. Sobre todo, podrá proporcionar experiencias de colaboración constructiva a los líderes chinos y estadounidenses y transmitir a sus dos sociedades una manera de proceder hacia un futuro más pacífico. El orden siempre requiere un sutil equilibrio de moderación, fuerza y legitimidad. En Asia, debe combinar el equilibrio de poder con un concepto de asociación. Una definición exclusivamente militar del equilibrio llevará a la confrontación. Un enfoque puramente psicológico de la asociación avivará el fantasma de la hegemonía. Los estadistas sabios han de tratar de encontrar ese equilibrio, porque fuera de él se perfila el desastre.